Este programa es una producción de Se Habla Media. Parientada, cuando se trata de estrenar un carro, una troca, una SUV o una van para el jale, Legionnaire Sales es su mejor opción, con el inventario más grande en toda el área. Visítanos aquí en Buren o en Puyallup. Ya te la sabes, parientada, ¡fierro para Legionnaire Sales! Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean y por dónde nos vean. Estamos en un episodio de Se Habla Podcast y el día de hoy tenemos un tema que tiene que ver directamente pues a lo que nos dedicamos Jaime y yo hoy, al día de hoy, que es llevarle noticias a ustedes que nos ven, darles a conocer qué es lo que sucede pues en nuestros alrededores, pero también en otras partes del país e incluso en otras partes del mundo. Y para eso, pues los saludo yo, Diana Oliveros, y está aquí conmigo. Jaime Méndez, y en otras palabras, lo que nosotros hacemos es distribuir información. Información ya sea en forma de noticias, como ya ustedes lo ven, de lunes a viernes, o también información comunitaria en forma de entrevistas o en forma de podcast, pero se trata de la información. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Pues porque justamente hoy el tema de nuestro podcast es la información. Cómo los latinos recibimos información, recibimos noticias, nos enteramos de las cosas y también hablar un poquito acerca de los riesgos que hay hoy en día de, en lugar de recibir información, recibir desinformación o mala información, que suena muy parecido, pero no es necesariamente lo mismo. Y también hoy pues tenemos un invitado muy especial que me agrada mucho poder hablar con él, porque si hay alguien que sabe de información, especialmente en Latinoamérica, es nuestro invitado, Diana. Ramón Sevilla, tenemos a Ramón Sevilla, tal vez lo recuerden por los reportajes que tenemos semanalmente de México. Entre él y Karen, todas las semanas preparan una nota sobre lo que está sucediendo en México y muchas veces también en otras partes de Latinoamérica. Y pues tenemos el gusto de tenerlo el día de hoy, porque bueno, su trayectoria en periodismo nos va a ayudar mucho para el tema de hoy. Ramón, si quieres presentarte, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Jaime, Diana, gracias por la oportunidad. Pues sí, yo soy Ramón Sevilla, soy un periodista con 27 años de experiencia en medios. Comencé mi carrera sí, medio impreso, en Reforma, en el periódico Reforma, y he ido, digamos, de alguna forma, pues evolucionando en todo este tema del periodismo. En los últimos años me he concentrado más en coordinar a reporteros para la generación de información y en la edición de información, que es básicamente cómo presentamos las noticias para que la gente las lea de mejor manera. Entonces, aquí estamos. Actualmente soy editor de la sección de estados del portal de noticias La Silla Rota, con sede en la Ciudad de México. Que es un portal que además está, me parece que ahora ya entró entre los 10 más leídos en este momento y tienen 14 años de experiencia. Sí, así es. Nació el 20 de noviembre de 2010, exactamente, en el bicentenario de la Revolución. Y en el centenario. Y en 14 años ha ido creciendo. En los últimos meses se ha colocado, de acuerdo con datos de Comscore, que es el organismo oficial que mide a los medios nativos digitales en todo el mundo, se ha colocado dentro del top 10 de los medios más leídos en todo México. O sea, Wow. La Silla Rota le está compitiendo lo mismo al Universal, a las grandes cadenas, a Milenio. Entonces, Que son los de toda la vida, periódico en papel que consume la gente, pero ustedes son solamente en línea, ¿verdad? sí, nació digital y seguiríamos transitando en esta vía digital. Y perdón, es que este es un tema bien importante porque, bueno, muchos de ustedes han seguido la trayectoria de Jaime durante años en los medios de comunicación en español y yo creo que tu trayectoria refleja un poco lo que es también los cambios en cómo consumimos noticias, ¿no? Estaba viendo por ahí algunos datos en los que dicen que la mayoría de la gente, una gran mayoría de la gente menor de 50 años, obtiene las noticias de manera digital, es decir, por internet, ya sea en portales de noticias como La Silla Rota o en redes sociales, que es lo que estamos haciendo Jaime y yo con Se Habla Media. Entonces, esto es un poquito de lo que queremos platicar hoy, de cómo nos enteramos de las noticias, qué es lo que preferimos ver y también los retos que nosotros que estamos haciendo noticias o medios como Ramón, La Silla Rota en México, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Sí,
Y eso es muy importante y es justamente lo que más. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, que nos estás viendo en este momento, cómo ves las noticias? Bueno, estás viendo en este momento un podcast, que además es un término muy, muy nuevo, el tema del podcast, que todavía hay gente que dice podcast y eso intimida un poco porque ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues no es más que lo que estamos haciendo es, el podcast generalmente está hecho para escucharse, pero bueno, también la diferencia entre un podcast y un programa de radio prácticamente o un audio es que también es visual, ¿no? Entonces también hay cámaras involucradas, pero es más que todo, pues, para fines auditivos, ¿no? Pero, ¿cómo está evolucionando eso y cómo estamos cambiando la forma? Y muchos de nosotros, hace muchos años, leíamos el periódico en papel, ¿no? Pero los periódicos están desapareciendo en la forma de papel, pero están moviéndose a la manera digital, que es justamente la silla rota. Y el reflejo de que esto está pasando en todas partes del mundo es justamente lo que nos estaba contando Ramón, ¿no? Que empezaron en no sé qué posición y van ahora ya entre los 10 y seguramente que van a seguir bajando en el número de escalafón y van a estar llegando de los primeros, ojalá. Pero eso es como es inevitable que tengamos que ahora estar expuestos a las redes sociales, a los medios digitales de información. Y es un arma de doble filo, ¿no? Porque puedes tú encontrar buenas noticias, buena información en las redes sociales, pero también te puedes encontrar cosas que son completamente equivocadas, que son noticias falsas, que son fraudes de plano, que son robots que te están pasando noticias porque quieren influenciar la opinión pública, en este caso, por ejemplo, en las elecciones, no solamente aquí en los Estados Unidos. Ramón nos puede contar también de qué es lo que está pasando en México, ¿no? Así es, Jaime. Fíjate que sí, de hecho yo en 2015 tomé la decisión de transitar de un medio impreso, que en ese entonces estaba en un diario que se llama 24 horas, a la silla rota, porque me pareció buena oportunidad para transitar de un medio impreso a lo digital, porque es exactamente la tendencia. Aquí, de acuerdo a datos oficiales, el 70% de la gente se conecta todo el tiempo en Internet o está permanentemente conectada al Internet y el 80% consume redes sociales. Efectivamente, el impacto, la penetración que tienen las redes es impresionante. Ujú. Nosotros como medios digitales sabemos que 9 de cada 10 lectores nos leen porque les caen alertas en sus celulares, nos leen mediante celulares, el 10% se lo reparten ya computadoras, tabletas, etcétera, etcétera, pero 9 de cada 10 nos leen por su celular. Entonces, sí, y es muy importante lo que dices, hay que tener mucho cuidado con el tema de las fake news, y efectivamente aquí en las elecciones hay guerra sucia, siempre ha habido guerra sucia, y este proceso electoral no va a estar exento de la guerra sucia, ¿no? Entonces, desde hace unos años, de hecho, para que la gente esté bien informada, se creó un grupo de personas, crearon un sitio, una plataforma que se llama Verificado. Mm. Entonces, si tú tienes una noticia que se te hace muy extraña, Ujú. puedes acudir a esta plataforma y la plataforma te ayuda y te dice, ¿sabes qué? ¿Es verdadera la noticia? ¿Es falsa? Entonces, Sí. desafortunadamente mucha gente pues, desconoce este tipo de herramientas que se tienen, que son, bueno, que se tienen al alcance, pues, porque todo está en digital. Pero sí, efectivamente, hay que tener mucho cuidado con las notas falsas. Hay veces que nos venden noticias, como medios digitales hemos caído, de hecho, en trampas, Ujú. Sí, sí. en una noticia nueva y es una noticia de hace un año. Sí. Pero que la gente la está consumiendo tremendamente, Sí. hace tendencia Sí. y nosotros, ya cuando nos metemos de fondo a ver la naturaleza, el origen de esta noticia, ya nos damos cuenta que es una nota muy vieja y alguien la sembró, y pues la gente la consume, la gente la está Sí. consumiendo, la Sí. comparte y la consume. Sí, 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 desafortunadamente en redes sociales cualquier persona puede hacerse pasar por un periodista real, ¿no? Y pasa todo el tiempo. Y hay gente que simplemente sin ningún escrúpulo hace exactamente lo que está diciendo Ramón. Sale una noticia de una bomba, de una explosión, no sé qué, y esa persona por querer agarrar la atención y por supuesto porque va, ya sea que está poniendo publicidad o simplemente porque quiere que lo siga mucha gente, agarra el video de otro evento que no tiene nada que ver con esta bomba, lo pone como si fuera la bomba que pasó y mucha gente empieza a repetir eso porque la mayoría de la gente no va a verificar eso, sino piensa que lo que le pusieron ahí en su teléfono o en su red social es la verdad, cuando muchas veces pasa y no es real.
quiero nada más hacer una pausita rápidamente porque sabemos que nuestros patrocinadores están ahí pendientes de que estemos, por supuesto, pasando su mensaje, hablando de pasar mensaje, para agradecerle a todos los patrocinadores y decirle a la gente que si ustedes quieren colocar publicidad en este programa, que este sí habla las cosas como son y de verdad, entonces que entren a nuestra página sehablamedia.com, sehablamedia.com. Allí hay una pestañita que dice Anúnciate y ahí puedes llenar un formulario muy fácil. Está en inglés, está en español. Y también que tenemos un archivo completo de todos los programas de Se Habla Media, ya sea el podcast, las entrevistas o el noticiero. ¿Quieres comprar tu propia casa? Nosotros lo hacemos posible. Ofrecemos diferentes programas para todos: primeros compradores, inversionistas, dueños de negocio y refinanciamiento. Aceptamos varios documentos: seguro social, permiso de trabajo, ITIN, DACA y tarjeta de residencia, con acceso a más de 100 bancos, costos de cierre bajos y tasas de interés competitivas. Más rápido, más barato, más fácil. Haz realidad tu sueño de ser propietario hoy. Decías, Diana. Y bueno, regresando al tema, ahorita que decías esto, y Ramón lo comentaba, que muchas veces incluso los medios de comunicación tienen que redoblar los esfuerzos para asegurarse que lo que uno va a decir o los videos que van a pasar o las imágenes que se van a mostrar al público, pues son las que tienen que ver con la que uno está diciendo, ¿no? Y me parece que recientemente pasó ahora en el contexto de la guerra de Israel y Palestina, algo así sucedió, ¿no? Uno de los ataques fue en un festival de música que estaba sucediendo en ese momento en Israel, cuando empezó la guerra y cuando más fue que él lanzó ese primer ataque, pero muchos de los videos que estaban pasando de ese momento no eran del ataque en sí, sino eran de un concierto anterior, creo que de Bruno Mars, que había sucedido ahí y que en ese concierto pues no había sucedido nada, ¿no? Entonces se hizo una mezcolanza de imágenes entre lo que estaba sucediendo y la imagen que era completamente de otra cosa. Sí, Pero así como uno tiene responsabilidades dando información, pues también se enfrentan retos bien duros, ¿no? sí. Como ustedes saben, los medios de noticias, pues hay muchos medios de noticias en Estados Unidos que durante los últimos 20 años han ido desapareciendo, porque no hay financiamiento, porque la gente ya no los consume, porque si es un periódico escrito, pues mucha gente deja de pagar su suscripción porque en realidad puedes tener muchas de esas noticias en línea y completamente gratis, ¿no? Pero Sí. ese es un gran reto para que quienes nos dedicamos a dar esa información, pues podamos hacerlo de manera sostenible. Sí, bueno, hay dos cositas ahí. Una, los medios de comunicación, tanto en los Estados Unidos como en la mayoría del mundo, son un negocio. Son un negocio, eso la gente tiene que saber eso, Se tenía que pero decir y se dijo. se tenía que decir y se dijo. Son un negocio que vive de la publicidad, ¿no es cierto? Y también tiene algunos intereses, ¿no? Entonces hay conglomerados muy grandes que pueden tener no solamente intereses económicos, y no es un interés económico, vamos a decir, por ejemplo, General Motors, ¿no? Puede tener intereses en energía nuclear y puede empezar a colocar propaganda, porque General Motors es propietaria de medios de comunicación y de muchos noticieros, y puede empezar a poner propaganda positiva acerca de la energía nuclear porque le interesa, porque la compañía matriz de esos noticieros es una compañía que gana dinero con esto. O puede tener intereses políticos, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros es el de Sinclair Broadcasting Group, que es el que es dueño de la que antes era Univision Seattle, KUNS. Pues ellos, no es ningún secreto, ellos son muy pro Trump, y en un momento dado, pues en los noticieros estaban manipulando mucho la información para que fuera a favor de Trump y, bueno, en fin, a favor de algunas de las agencias. Esto pasó en las elecciones pasadas, pero pues cuando los descubrieron se tuvieron que retractar, ¿no? Aunque ellos pues realmente dijeron que nunca habían hecho nada mal, pero pues todos sabemos que sí lo estaban haciendo muy mal. Entonces hay que tener también mucho cuidado en que eso también puede manipular la información. Y los medios de comunicación llamados independientes, como somos nosotros, que no pertenecemos a un conglomerado grande, aunque sí ponemos publicidad, digamos, somos más vulnerables, porque llega un momento dado en que este gigante absorbe los periódicos, absorbe los canales más pequeños, los medios de comunicación independientes, y ya se vuelven. Ahora, no quiero decir que un conglomerado no sea un buen noticiero, porque pueden tener muy buenos noticieros, pero hay que tener también mucho ojo en que ellos no vayan a pasarse de esa línea. Y hay muchas reglas inclusive que tienen que respetar estos y explicar cuándo una noticia es patrocinada por.
Y bueno, eso es mucho lo que tiene que ver de los retos de los medios de noticias en Estados Unidos, pero sabemos que el periodismo en México tiene una situación bien distinta, ¿no? Que ya lo decíamos ahorita mientras platicábamos, va mucho más allá del problema del financiamiento y tienen amenazas muy, muy peligrosas y muy, muy graves. Ramón, cuéntanos cómo está la situación allá. Sí, digo, son varias cosas. Sí, efectivamente aquí en los últimos años se han cerrado algunos medios impresos porque efectivamente económicamente no son viables, ya no resulta ser un buen negocio para ellos y prefieren apostarle a lo digital. Hay un caso muy emblemático de un periódico que se llama Record, que ya tenía como 2 décadas, era un periódico yo creo de los más exitosos en materia deportiva y desapareció el año pasado, lo sacaron y transitan en digital. Ujú. Ahí los grandes retos para los medios impresos actualmente, yo creo que es cómo presentas una noticia que ya la gente leyó, ¿no? O Ujú. sea, tú la lees hoy, ¿cómo la Sí, vas a presentar mañana? O sea, es el gran reto y es a lo que se enfrentan los medios impresos, pues, yo creo que en todo el mundo. sí. Y efectivamente, Diana, de las amenazas, realmente la situación de medios y de periodistas, particularmente periodistas, es bien compleja, es bien difícil. En la Ciudad de México no tanto porque la urbe nos absorbe, ¿no? Y estamos ahí camuflajeados. Entonces, realmente aquí no lo padecemos, pero en los estados, al interior del país, la verdad la situación es bien complicada, bien compleja. Las amenazas son contra a los narcos. Yo lo digo por experiencia propia, porque a mí me sucedió hace algunos años. A los criminales lo que les enfada es que uno investigue, Si tú pones el micrófono y un funcionario, un jefe de la policía dice algo, no hay problema. Ahí sí, el criminal, el delincuente, no se enfada, porque es una declaración y ya tendrá ahí que arreglárselas con la autoridad. Ujú. Pero cuando se enfada es cuando un periodista empieza a indagar, empieza a pedir expedientes, empieza a ver qué información hay de las autoridades y la difunde. Es cuando se ponen en riesgo. Yo sé muy bien, hay un periodista de aquí del Sol de México que publicó una foto el año pasado, una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista del América, con 3 narcotraficantes, con 3 capos ahí de la región, ahí de Morelos. Ajá. Él, un día antes de publicar esa foto, el medio, él cerró sus cuentas, sus redes sociales, las cerró, explicó ahí, dio un mensaje de amigos, por cuestiones de seguridad, yo cierro esto, y al día siguiente apareció esta foto que fue un bombazo periodístico y Ujú. bueno, ahí el gobernador pues dijo una sarta de tonterías, pero bueno, bueno, y sigue ahí gobernando y ahora quiere ser diputado, pero bueno, la verdad que la situación es bien complicada. Déjenme contarles rápidamente lo que a mí me ocurrió. Yo en 2010 estaba como editor general de Milenio Hidalgo, en Hidalgo, estaba radicado en Pachuca y en ese entonces los Zetas estaban ahí, controlaban el estado. Y nos amenazaron en 2 ocasiones. Una vez porque publicamos notas de policías detenidos. Entonces, a mi jefe y a mí nos mandaron un correo muy, muy intimidatorio. A mí se me empezó a caer el cabello, pero bueno. Y después, meses después, 2 de los Zetas se metieron a la casa de un reportero. Nos tenían amenazado y el reportero me hablaba y me decía, Ramón, tienes que venir a mi casa. Y yo decía, salte, tienes que venir, tienes que venir. Entonces yo entendí, me acompañó otro compañero y la verdad es que con todo el miedo del mundo, fuimos a su casa. El compañero nos dio un mensaje, ¿saben qué? Nos están pidiendo esto, ¿saben? Me pidieron los datos de todos, saben dónde vivimos, saben cómo vivimos y saben con quién vivimos, saben nuestros horarios de trabajo. Entonces, me transmitió el mensaje, yo lo entendí y le dije, ok, ya, entendido, vámonos. Y nos salimos, y ahí digo, los delincuentes se quedaron un rato y después se fueron, pero la verdad es que sí son situaciones bien, bien complicadas porque aparte, a pesar de que era Milenio y es una cadena grande,
realmente estás solo, porque los jefes lo único que te dicen es, pues no hagas nada, no va a pasar nada. Sí, 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 qué difícil, sí. qué difícil. Hacemos una breve pausita, nada más para recordarles a ustedes que estamos en el podcast, Se Habla Podcast. Ustedes pueden ver los episodios anteriores de Se Habla Podcast en la página de internet sehablamedia.com, donde está no solamente el archivo de todos los podcasts que hemos hecho, una gran variedad de cosas y de temas, pero también están las entrevistas con mucho servicio comunitario, con mucha información que a ustedes les sirve. Les recomiendo por ahí que en sus ratitos libres le echen una mirada a los archivos de los podcasts y de las entrevistas en esa página de internet. ¿Quieres comprar tu propia casa? Nosotros lo hacemos posible. Ofrecemos diferentes programas para todos: primeros compradores, inversionistas, dueños de negocio y refinanciamiento. Aceptamos varios documentos: seguro social, permiso de trabajo, ITIN, DACA y tarjeta de residencia, con acceso a más de 100 bancos, costos de cierre bajos y tasas de interés competitivas. Más rápido, más barato, más fácil. Haz realidad tu sueño de ser propietario hoy. Y bueno, continuamos hablando. Tenemos a Ramón Sevilla, quien trabaja en la parte editorial de una plataforma digital que funciona en México, que se llama La Silla Rota, que ahora está en el top 10 de las publicaciones más leídas, y nos está contando acerca de los riesgos del periodismo en México, que no son los mismos riesgos del periodismo en los Estados Unidos. Aquí el riesgo del periodista independiente tal vez es que, bueno, le compren su compañía y lo terminen echando, como le pasó a... Sí. O que no haya suficiente publicidad, o que le monten la competencia, o qué sé yo, o que le cambien con inteligencia artificial lo que dijo y que diga otra cosa. En fin, son riesgos muy diferentes. En México, el riesgo es que por ejercer su profesión pueda perder la vida, o que Y la de sus estén familiares, ¿no? Porque, sí. extorsionando tantas cosas, ¿no? O que lo manden callar, porque pues algo más, ¿qué más feo le puede pasar a un periodista que no pueda contar la verdad? Y yo creo que ese es un tema importante ahorita que dices eso de que te manden callar, y probablemente eso sucede un poquito más en México que acá, ¿no? Digamos que tú, siendo un medio de comunicación, uno lo que trata de hacer es, pues sí, en muchas veces cuestionar lo que está sucediendo, ¿no? Informar lo que está pasando, pero también cuestionar por qué está sucediendo. Y como decía Ramón, indagar, ir más allá, qué hay detrás de una declaración de un funcionario público? ¿Qué hay detrás de un arresto a un criminal? Pero llegar a tener todo ese proceso de investigación, pues puede molestar a diferentes personas, ¿no? Incluso a la audiencia, porque la audiencia, por supuesto, que siempre ustedes tienen sus propias convicciones políticas u opiniones sobre el presidente, sobre los diputados, sobre compañías, y cuando uno como periodista toma esos temas, entonces el blanco se vuelve el periodista y no de lo que Correcto. uno está hablando, Sí. ¿no? Entonces, esa es una cosa que mete presión al momento que uno está reportando, pero que los periodistas tienen que aguantar, ¿no? Porque si se doblegan ante esta presión, pues entonces lo que se está diciendo deja de ser objetivo. Sí. Y esa es una de las principales características de un buen medio de Sí, comunicación. sí, sí. Pero bueno, no queremos terminar este podcast con algo negativo, más bien con algo positivo, y es ayudarles a ustedes a que encuentren los lugares con la información correcta, y tal vez a que puedan detectar cuándo una información puede que no sea verdad. Ramón, ¿tú qué le recomiendas a la gente cuando quiere leer noticias que son verdad? ¿A dónde ir? Obviamente a La Silla Rota. ¿Cómo Y se habla, detectar? Miri. Ya se habla media, pero ¿cómo detectar? ¿Cómo hacer esto? ¿Qué le dices a la gente para encontrar información veraz? Realmente yo creo que hay que apostarle al prestigio de los medios. Mira, aquí, por ejemplo, efectivamente otros nativos digitales que es Animal Político y Sin Embargo, por poner dos ejemplos, son medios que se han mantenido en credibilidad, en su profesionalismo, en sus investigaciones, y eso, digamos, hablando de clics, pues les ha perjudicado, porque de estar arriba, ahorita están muy, muy abajo, pero ellos se mantienen en su línea editorial de investigar, de hacer buenas investigaciones, buen trabajo periodístico. Entonces a ellos sí los presiden, bueno, tienen un prestigio que la gente debe de valorar. Yo creo que sus lectores lo valoran, y ellos mantienen su credibilidad intacta, aunque ya no tengan tantos clics. Pero hay otros medios, la verdad, muy descarados, como SDP, que su director dice que
que a él le vale si a alguien lo matan y lo reviven, ellos siguen dando la noticia. Entonces, bueno, hay gente que sigue mucho a SDP y pues ahí estarán ellos bien conscientes de que este medio no es tan confiable, pero bueno. Yo creo que sí, sí, Jaime, Diana, hay que apostarle a la credibilidad de los medios, medios como Animal Político, sin embargo, Reforma, El Universal, que son grandes medios informativos, muy difícilmente van a patinar. Yo creo que alguna vez así habrán patinado, pero son medios que tienen muchísimo prestigio. Y fíjate que es algo bien importante. En México se están creando redes de medios digitales independientes, muy importantes, y están en todo el país. Está La Verdad, que está en Ciudad Juárez, está Elefante Blanco, que está en Tamaulipas, está Chiapas Paralelo, que está en Chiapas, está Espejo, que está en Sinaloa, pero es una red de medios independientes realmente muy valiosa. Sí, Hay otra que se llama Documento Docs, que está en Guadalajara. vaya. Por todas Exactamente, partes, Sí, sí, hay por todas partes. sí, documentan la verdad. Sí. sí. Sí, bueno, pues con eso nos tenemos que despedir. Hay formas de encontrar información veraz. La información es poder. Al que dice que no ve noticias es realmente porque le da pena decir que ve noticias, porque todos vemos noticias. Así que lo importante es hacerlo bien. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias, Gracias. Ramón, por acompañarnos y bueno, ustedes los seguirán viendo semana con semana a él y a Karen dando los reportes sobre México. Y bueno, pues continúen con nosotros, cuéntenos en redes sociales cómo ven las noticias, qué les gusta de las noticias y así nosotros también podemos tomar su retroalimentación. Mientras tanto, pues nos seguimos viendo a lo largo de la semana. Así es. Y que no mueran las noticias, como dicen por ahí. Chao. Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Midas Joyería. Regálalo con amor. Regálalo con Midas. Iván Rizo, oficial de préstamos hipotecarios. Nosotros hacemos posible la compra de su casa. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.